Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro segmento de entrevista. Hoy les vamos a ofrecer 4 y la primera de ellas con Nikimer Evans, sociólogo, politólogo y hombre dedicado, como ustedes deben saber, al activismo político desde las filas del oficialismo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Bienvenido a EUTV. Un placer, no conocía el formato y me parece que las instalaciones están muy buenas. Sí, vamos a ver cómo nos va. Creo que nos va a ir muy bien en todo caso. Seguro. Quisiera que nos refiriéramos en principio a un tema que está muy en boga en estos días, que es el tema de la solicitud que está haciendo el presidente Maduro para que la Asamblea Nacional le conceda los votos necesarios para aprobar una ley habilitante. Una ley habilitante cuyo objetivo específico es el de la lucha contra la corrupción. ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Crees que es útil? ¿Crees que es necesario? ¿Crees que es conveniente? ¿Crees que eso va a poner freno a un fenómeno que parece que se ha incrementado en los últimos años? Roberto, yo creo que cuando un presidente hace una solicitud de una ley habilitante tiene sus razones. Yo estoy de acuerdo con la habilitante. Lo que no estoy de acuerdo es con el hecho de que la habilitante sea para establecer leyes que permitan incrementar la sanción o generar mayores mecanismos de sanción hacia la corrupción. Y me explico por qué. Porque creo que una ley habilitante debe ser utilizada para el fondo del problema y no para el resultado del problema. El problema de la corrupción es un problema, como sabemos muy bien, estructural y estructurante. El problema de la corrupción nace a partir de la concepción de Estado que existe. Y una deuda que tiene pendiente el proceso revolucionario es el redimensionamiento del Estado liberal burgués, que además es parasitario porque es absolutamente rentista. Esos dos elementos distorsionan cualquier tipo de mecanismo legal que pueda permitir generar una lucha contra la corrupción cuando no se ataca la raíz de la corrupción. Ahora, sin embargo, aquí se aprobó una constitución sugerida y de alguna manera definida y delineada por el presidente Chávez, que se suponía iba a convertirse en el motor de la nueva era que se iniciaba con Hugo Chávez en el poder. Roberto, y lo ha sido, pero yo no tengo duda de que ha cumplido un momento histórico importante, pero recordemos que en el 2007 el presidente de la República levanta las banderas de una reforma constitucional porque ya se estaba dando cuenta que para avanzar en la transformación del Estado era necesario avanzar también en algunos elementos presentes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El planteamiento del Estado comunal, por ejemplo, que en el 2007 estaba planteado como la nueva geometría del poder, y la Constitución del Poder Popular, tenía como raigambre fundamental y real la lucha contra la corrupción, porque al final la lucha contra la corrupción es la lucha contra el modelo burgués, contra el modelo del Estado que impera en este momento. Ese dimensionamiento, esa caracterización del Estado frena cualquier intento y lo que tipifica en cuanto al ejercicio de la posibilidad de atender y de corregir el problema de la corrupción es como una visión estrictamente reformista, que pocas veces atiende realmente la transformación real del problema. Ahora, en tu argumento uno podría encontrar algún asomo de que efectivamente continúa entonces en manos de una clase dominante el control político y administrativo del país. Yo creo que hemos sustituido... de una nueva clase dominante. Sí, nosotros hemos sustituido oligarquías, sin duda alguna. Creo que lo que se ha adelantado hasta ahora es una sustitución de élites, pero esa sustitución de élites no ha permeado todavía la posibilidad de que el emerger del poder popular realmente tome y accione sobre el control del Estado. La existencia misma se ha democratizado mucho, sin duda alguna, se ha ampliado esa visión de la posibilidad de espacios. Claro, hemos avanzado, pues sería absurdo negarlo, pero es una sustitución de una oligarquía por otra y no de una clase por otra. Ahora, esa es la negación de toda revolución, la existencia de una élite. Se supone que en un Estado socialista no deben existir privilegiados. A ver, Roberto, depende, porque en ciencias sociales hay algo que... la única ley que existe en ciencias sociales es la ley de hierro de la oligarquía. La verdad es que es muy difícil que en cualquier espacio humano que tú concibas primario o muy desarrollado no encuentres el fenómeno de que siempre hay algunos que sobresalen sobre otros y sobre ello entonces se dejan conducir una parte de ellos. Eso parece un argumento reaccionario. No es absolutamente reaccionario, es una realidad fotográfica de una herencia histórica que un plan, por ejemplo, socialista y un plan comunista pretende transformar, y ese es el gran reto. Y entonces se cree realmente que el ser humano puede transformarse, pero la transformación no es de un día para otro tampoco, ¿no? Ahora, en todo caso, hay que suprimir esa clase privilegiada
¿Por qué? ¿Por Mira, qué estructura? ¿Por qué órgano de gobierno? ¿Por qué estructura de carácter social y político? Mira, la ruta que estableció el presidente Chávez durante estos últimos Nos estamos años, alejando del tema de la corrupción, sí, pero... claro, no, pero no, es que estamos yendo al origen fundamental del problema de la corrupción. La ruta que establece el presidente Chávez para poder dar un redimensionamiento a la lucha contra la corrupción. Fíjate que Chávez no levantó nunca la bandera contra la corrupción de manera como política pública, sino como elemento discursivo. Y ese elemento discursivo estaba además acompañado con una estrategia política. La estrategia política era la transformación del Estado. No era solamente la ampliación de leyes que son necesarias, son bienvenidas, mientras haya más posibilidad de castigar a el corrupto, pues por supuesto que es favorable, pero eso no basta y tampoco es la resolución del problema. Quizás no se pueda abolir totalmente el asunto de la corrupción, pero lo que sí se está seguro es que se puede generar un sistema mucho más factible, mucho más ágil, menos burocratizado, menos burocratizante, que pueda lograr ese objetivo. Y uno de los retos era, para el presidente Chávez, el Estado comunal, en donde la posibilidad, por ejemplo, del ejercicio de la Contraloría Social, ley aprobada en el año 2010 en el conjunto de las leyes del Poder Popular, tuviese una preponderancia y no solamente fuese una de las leyes prácticamente anexas que no se han desarrollado y que son punta de lanza dentro del marco de esa concepción del Estado comunal planteado por el presidente Chávez. Ahora, eso querría decir entonces, por lo que has planteado hasta ahora, que es una equivocación, que no es deseable una ley habilitante para que el presidente Maduro combata la corrupción. Es necesario una ley habilitante para que se le dé atribuciones al pueblo, para que atienda realmente de manera organizada a través de la ley de Contraloría Social el atender el problema. Porque si tú le vas a dar a tu verdugo la posibilidad del derecho a tu defensa, será muy difícil realmente que te escapes de la guillotina. Es decir, el responsable no puede investigarse a sí mismo. Es muy difícil que el Estado, en la estructura que existe en este momento como concepción de Estado, pueda lidiar en contra de sus propios quistes, ¿no? Necesitas un elemento externo que tenga la experticia para poder extraerlo. Y nuestro Poder Popular no tiene aún la experticia, pero además de tener muchísimos deseos, ha crecido muchísimo y tiene, creo yo, la posibilidad de que facilitándole el proceso de intervención pueda ser el que realmente pueda generar algún tipo de acción concreta. Te lo reduzco de esta manera porque quizás el discurso es muy abstracto, pero hay un elemento muy, muy sencillo que se puede operacionalizar. El problema de la transparencia en la administración pública es uno de los elementos más contundentes que puede facilitar todo este tipo de procesos. Cuando alguien se organiza en Contraloría Social y va a una institución del Estado o va a una empresa privada, porque también entra el sector privado en todo esto, porque hay una combinación de Estado y sector privado que generan los nichos de corrupción, y alguien solicita una información desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista procedimental o organizacional, el director institucional o el sector privado se niegan a permitir el acceso a la información. Ustedes mismos como periodistas muchas veces han tenido muchas dificultades para poder acceder a información oficial o privada cuando generan una investigación. Si, como lo dice en la ley, el Centro de Contraloría Social, el Centro Fundamental de Atención es la posibilidad de la transparencia y se crean los mecanismos, con el apoyo por supuesto del Estado, para que las organizaciones sociales puedan realmente acceder a la información de manera expedita, que tú puedas entrar en este momento a la página web de cualquier institución pública y puedas saber qué contrato se pagó hoy, a quién se le pagó y cuál fue el procedimiento de pago. Cuando lleguemos a esos niveles, entonces estaremos hablando realmente de la posibilidad de librar una lucha real contra la corrupción a partir del empoderamiento de la gente. ¿Crees entonces que no es honesto, sincero, franco el presidente cuando, antes que impulsar iniciativas como la que acabas de mencionar, que es fundamental, que es la transparencia de los mecanismos administrativos del Estado, en vez de eso lo que está proponiendo es una ley en la que el Poder Ejecutivo se va a investigar a sí mismo? Yo no puedo dudar de las mejores intenciones del presidente Nicolás Maduro en este sentido. Yo lo que pongo en tela de juicio es cómo se va a librar el asunto de la corrupción a través de los elementos que ha anticipado el presidente Nicolás Maduro, que son las razones para la solicitud del habilitante. Yo no creo que necesitemos una habilitante para Nicolás Maduro. Yo creo que necesitamos una habilitante para que el Ejecutivo facilite los procesos para que el pueblo tenga una habilitante. Ahora, ¿cómo
se come eso? Es decir, ¿cómo el pueblo puede establecer las investigaciones? ¿Quién del pueblo? Es decir, el pueblo es una abstracción. O sea, tiene que haber elementos concretos que permitan la existencia de personas que inicien la investigación, que tengan una autoridad para hacerlo, y los mecanismos institucionales que permitan adelantar esa investigación y luego, me imagino, ir a los tribunales. Por cada consejo comunal que existe en el país en este momento y por cada comuna que existe una unidad de Contraloría Social. Existe una estructura organizada voluntariamente por parte de la ciudadanía que ya tiene la connotación de Contraloría Social. Pero esa Contraloría Social está solamente ajustada en este momento a la posibilidad de la revisión de procesos internos dentro del mismo Poder Popular. Si tú le das un redimensionamiento a ello, e insisto en la ley de Contraloría Social, que tiene la potestad y anticipa estos elementos, para poder darle atribuciones a esas Contralorías Sociales organizadas y generar una sincronización con la Contraloría General de la República, que apenas está ahí para generar expedientes y operar de vez en cuando en algún tipo de acción. Si realmente existe la posibilidad de la sincronización de esa institución con las Contralorías Sociales organizadas de los consejos comunales y se facilita el proceso de que el mismo Poder Popular desarrolle mecanismos y se generen experticias, mecanismos, procedimientos, mejor dicho, para poder abordar ese proceso, y se hace una convocatoria que esas Contralorías Sociales empiecen a generar la posibilidad de intervenir en cuanto a procesos de investigación, en cuanto a asunto público le esté vinculado o sea concerniente desde el punto de vista organizacional en relación con las instituciones públicas, ahí entonces estaremos iniciando realmente un proceso de inicio de lo que es una lucha real contra la corrupción. Porque hay elementos que uno dice, bueno, que están tan de bulto, que están tan a la vista, que son tan evidentes que tampoco requerirían mucha búsqueda para poner el foco ahí. Uno son los 20.000 millones de dólares que se desaparecieron en el caso del Bandes, ¿no? Así es. El SIDME, son los 20.000 millones del SIDME, que incluso el mismo ministro Giordani, posteriormente la presidenta del Banco Central, Aimé Betancourt, destituyen a hicieron público y sin ningún tipo de investigación, simplemente pues ahora Aimé Betancourt no se encuentra como presidenta del Banco Central de Venezuela. Claro, el problema es cómo, a pesar de que pueda estar de anteojo, cómo se accede a la posibilidad de la información si no hay transparencia y no hay facilidad de acceso a la información. Te apuesto que si existiese realmente una política en ese sentido, pues yo fuese uno de los que estuviese ya metidos en los archivos del Banco Central de Venezuela y los expedientes del SIDME, buscando nombre y apellidos de quienes fueron los responsables de esa tamaña denuncia que se hace por parte de grandes autoridades del Estado y que sin embargo simplemente se pasa por debajo de la mesa y se omite en el sistema bolivariano de información y comunicación y se omite dentro del discurso oficial de la lucha contra la corrupción. Ahora, cambiando un poco de tema, pero en la misma perspectiva, Nigmer, me gustaría saber de qué manera actúas tú en política, tomando en cuenta que siendo partidario de la línea oficial, representas una tendencia que algunos consideran radical y que muchas veces no es reconocida, ni aceptada, ni considerada, ni tomada en cuenta, a menos que sí ocurra eso. Mira, yo además de ser politólogo, profesor universitario, director de Visor 360 Consultores, yo soy ciudadano y además he decidido ser militante de un proceso revolucionario en la convocatoria que hizo el presidente Chávez en su momento. Yo no tengo ningún prurito en definirme como chavista, quizás algunos lo tengan, y quizás algunos opositores tendrán también prurito de decirse caprilistas o de decirse opositores o oposicionistas. Yo creo principalmente en la posibilidad de que la realidad se construye con subjetividades y no con visiones objetivas. Esa objetividad, a mí, yo soy muy distante de esas categorías de objetividad. ¿Por qué esta introducción? Es decir, hay que tomar partido. Yo creo que todos tenemos y asumimos partido, pero algunos lo disimulan, ¿no? Y lo disimulan con la mampara de la objetividad. Y eso incluso en las ciencias sociales está comprobado que es muy difícil asumir objetividad, especialmente cuando hablamos de lo político, de lo social, ¿no? De la antropología del ser humano. Creo que asumir posturas críticas y propositivas dentro del proceso revolucionario no solamente es un deber, sino es un compromiso. Y el rol que he asumido es precisamente ese, y no es novedoso. En los últimos años de la presidencia del presidente Chávez, siempre tuve la oportunidad de generar
posiciones críticas en relación con políticas que se desarrollaban y podía ser convocado por alguno de los sectores para revisar cuáles eran esos elementos críticos y cuáles eran los argumentos sobre los cuales se planteaban, y algunas veces pudo haber sido tomado en cuenta, otras veces no. Lamentablemente en este momento pareciera que las posiciones críticas no son convenientes dentro del proceso revolucionario. Creo que hay una criminalización de las posiciones críticas dentro del proceso revolucionario y eso en verdad lo lamento. Yo haría un llamado al presidente Nicolás Maduro a rectificar esa posición y a emular al presidente Chávez en ese sentido, porque creo que es muy importante para avanzar dentro del proceso revolucionario no solamente hablar de la crítica, sino entender que la crítica en un proceso revolucionario es el eslabón fundamental para poder avanzar, si no el proceso revolucionario se estanca. Ahora, ¿cómo se expresa desde el punto de vista de la composición de las planchas para las elecciones del próximo 8 de diciembre esa criminalización de la actitud de algunos sectores críticos del chavismo como el que tú representas? Bueno, quizás en mi caso, sin tener ningún tipo de pretensión electoral por ahora, como diría el presidente Chávez, creo que pues, la afectación es absolutamente nula. Ahí no hay ningún tipo de afectación. Lo que sí creo es que posiciones como esta afectaron e incidieron en la posibilidad de que se generara un proceso de primarias que fue convocado por el presidente Chávez. El 18 de enero del 2013, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, informa que por decisión del presidente Chávez se habían aprobado las normativas sobre las cuales se inició el proceso de primarias a través del primer paso, que eran las postulaciones en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y lamentablemente las primarias del proceso revolucionario y del Partido Socialista Unido de Venezuela mueren con Chávez. Después de que Chávez muere, se toma la decisión política de suspender las primarias y yo creo que eso fue un golpe duro a las visiones críticas, porque en algún momento con la misma presidencia del presidente Chávez, algunos sectores nos habíamos asumido la defensa del regreso, de la vuelta a los factores de participación dentro del Partido Socialista de Venezuela y en específico de las elecciones por la base. El presidente Chávez en algún momento enarboló la bandera de me resteo con las bases. Sin embargo, en su última etapa, producto de la convalecencia, pues desarrollar un proceso como ese para él le fue complejo y para las bases fue lamentable. Después de que el presidente Chávez muere, pues se mantiene la expectativa de que uno de los últimos legados en ese sentido del presidente Chávez fue el de desarrollar unas elecciones por la base. El anular las elecciones por la base dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, sin duda alguna está asociada con la necesidad de frenar cualquier postura crítica que pudiese emerger dentro de un proceso de primarias y que no lograra satisfacer las expectativas de colocar los candidatos que más le conviniesen a la actual dirección del proceso. O sea, ellos lo que quieren es unanimidad y seguramente la presencia de sectores críticos en las planchas de alguna manera afectaría la unidad y propiciaría la dispersión. Eso sería un criterio completamente absurdo. Y posteriormente la derrota. Es que una visión como esta sería completamente absurda, porque lo que sí estoy seguro es que la afectación por el hecho de anular el sector crítico en la posibilidad de la participación de un proceso de primaria, más bien lo que ha hecho es desmovilizar, lo que ha hecho es afectar a las bases del proceso revolucionario en un porcentaje importante. Y eso quizás pueda tener alguna repercusión negativa en las elecciones del 8 de diciembre. Fíjate tú, Roberto, para las elecciones del 14 de abril del presidente Nicolás Maduro, 2-3 días antes de iniciar el proceso de campaña en unos tiempos muy cortos, yo escribí una carta. Por cierto, que tú escribiste un artículo diciéndome o anticipando que lo que yo advertía después no se iba a cumplir. Pues aquí estoy defendiendo aún el hecho de que advertí algo que no se está cumpliendo, Roberto, ¿no? Él asumió un estilo de campaña electoral que ya advertía la posibilidad de los resultados del 14 de abril porque no atendió los elementos neurálgicos para mantener el legado electoral del presidente Chávez. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos elementos? Varios. En principio, la necesidad de mantener un discurso que estuviese conectado con los diversos sectores sociales y no solamente con un sector social. La necesidad de generar una mayor movilización en relación a la discusión consciente de elementos políticos y del proyecto político en lugar de estar hablando de elementos como la farandulización de la campaña electoral. Eso se exacerbó ahora con algunas candidaturas. Bueno, fíjate tú,
Después de esas críticas que se hacen, que creo que la historia terminó juzgando como por lo menos próximas a la verdad, porque los resultados que anticipé fueron los resultados que se dieron incluso peor de lo que había anticipado. Sin embargo, ahora se sigue la misma estrategia de campaña electoral de aquel momento. Y ahora aquellos que eran farándula política se convirtieron en actores políticos. Y el problema no es que sean actores o que sean deportistas. El problema es que no los escogió la base, que no se ganaron la voluntad directa de la base, sino que fueron impuestos. No representan a nadie, en otras palabras. A ver, en este proceso de campaña pueden generar la posibilidad de que calen, o sea, eso no está negado. Insisto, el problema no son ellos, el problema es cómo fueron escogidos, ellos y otros, ¿no? Ahora, esto puede anticipar, porque parece que la estrategia es prácticamente una réplica, pero hacia municipales de aquel momento, pues yo no tengo ninguna duda que si se va por este camino y no se rectifica, pues va a traer unas consecuencias muy parecidas a las del 14 de abril, o quizás ya con la afectación del 14 de abril podrían ser peores. ¿Eso quiere decir que se está deteniendo, que se está obstaculizando, que se está entorpeciendo, que se está ralentizando el proceso revolucionario? No, yo lo que creo es que no se está interpretando el momento político de manera adecuada. Yo creo que hay una voluntad política de poder continuar con el legado del presidente Chávez y tener la capacidad de mantener un proceso revolucionario que nos conduzca hacia un Estado comunal, hacia la transformación del Estado, pero las rutas que se están tomando desde mi perspectiva, y cuando hablo de mi perspectiva, pues simplemente yo soy un receptáculo de diversas opiniones que uno encuentra en las bases del partido, en la calle, en los sectores académicos. Muy difícilmente es solamente mi postura. Pues eso lo que nos está llevando, Roberto, es a la posibilidad de que no se esté tomando el camino adecuado para poder lograr el objetivo que tenemos en común todos los que de alguna manera simpatizamos y estuvimos militando con el proyecto del presidente Chávez. Ingber, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, espero que no sea la última vez que nos acompañas en EU Televisión. Bueno, esperaré la próxima invitación. Bien, y a ustedes les agradecemos la atención que han tenido con nosotros y les pedimos que sigan allí porque ya regresamos con más entrevistas en EU TV.